Ahora mismo, en mitad del Océano Pacífico, se está formando un muro de agua caliente que podría acabar reconfigurando el clima de casi todas las personas de este planeta durante los próximos 12 meses. Esto no es especulación. En la lectura semanal más reciente, la temperatura del océano en la zona clave de vigilancia del Pacífico tropical ha saltado a 1,4 grados por encima de la media, desde apenas 0,7 grados solo 6 semanas antes. Eso no es una deriva gradual. Eso es lo que los propios científicos están llamando intensificación rápida. 23 de los 26 modelos principales de predicción que usan las agencias climáticas de todo el mundo coinciden ahora en el mismo resultado. Para finales de este año, es muy probable que estemos ante lo que se llama un Super El Niño, un fenómeno tan raro que solo ha ocurrido 5 veces desde 1950. El último fue en 2015 y 2016. Se convirtió en el niño más fuerte jamás registrado hasta ese momento. Algunas de las últimas pasadas de los modelos muestran que este evento de 2026 está superando la velocidad de intensificación, tanto de aquel de 2015 como del legendario Super, el niño de 1997 a 1998, que todavía se considera el fenómeno climático más disruptivo del último siglo. Hoy vamos a desbrozar exactamente qué está pasando en el Pacífico ahora mismo, cuánta fuerza puede llegar a alcanzar, qué le hizo al planeta la última vez que ocurrió a esta escala, y qué puedes esperar tú personalmente según dónde vivas, sin exageraciones, solo los datos del océano, los modelos de predicción y el registro histórico. Empecemos por los números, porque cuentan la historia entera antes incluso de llegar a los impactos. Los científicos que vigilan el niño siguen dos señales distintas, y las dos se han encendido a la vez. La primera es la temperatura del océano en un rectángulo concreto del Pacífico tropical llamado la región Niño 3-4, que se extiende aproximadamente a lo largo del Ecuador al oeste de Sudamérica. Las temperaturas del agua han escalado hasta 1,4 grados por encima de la media histórica a finales de julio de 2026. 6 semanas antes, el 11 de junio, esa misma cifra estaba en apenas 0,7 grados. En términos oceanográficos, un salto así en una ventana tan corta es lo que se clasifica como intensificación rápida. Las lecturas semanales del Centro de Predicción Climática ya se han disparado hasta 2,1 grados a mediados de julio, muy por delante de donde los meteorólogos esperaban que estuviera el fenómeno a estas alturas del año. La segunda señal es lo que está pasando en el cielo, no en el océano, y es igual de importante. A medida que el océano se calienta, la presión del aire sobre el Pacífico Central empieza a caer y la actividad de tormentas allí aumenta de forma acusada. Exactamente al mismo tiempo, al otro lado del Pacífico, cerca de Indonesia, la actividad de tormentas queda suprimida y la atmósfera se queda en silencio. Este balancín de presión atmosférica entre el Pacífico Oriental y el Occidental se llama circulación de Walker. Y cuando se invierte con esta fuerza y a esta velocidad, confirma que el niño ya no es solo un fenómeno oceánico ocurriendo en silencio bajo la superficie. La propia atmósfera ha empezado a responder, que es exactamente el mecanismo que después reconfigura los patrones del tiempo en todo el planeta. 23 de los 26 modelos climáticos usados en la previsión mensual oficial coinciden ahora en que se alcanzará un Super El Niño a finales del verano o principios del otoño de este año, con el fenómeno alcanzando su pico en algún momento del otoño avanzado o el principio del invierno. Algunas de las pasadas de modelo más agresivas, en concreto el modelo europeo de predicción, proyectan que la temperatura del agua podría escalar hasta 3 o 4 grados, por encima de la media en partes del Pacífico ecuatorial cuando esto alcance su punto máximo. Para poner en contexto lo extremo que sería eso, el Niño más fuerte jamás medido antes de en el invierno de 1982 a 1983, se quedó en 2,5 grados por encima de la media. El famoso Super El Niño de 2015 a 2016 alcanzó su pico en 2,4 grados. Si se verifican las previsiones más agresivas, este fenómeno no solo entraría en el club de los Super El Niño, rebasaría el techo de todos
y cada uno de los que hay en el registro. El Centro de Predicción Climática de Estados Unidos sitúa ahora mismo las probabilidades en un 97% de que las condiciones del Niño persistan hasta bien entrada la primavera de 2027. Esto no es un parpadeo pasajero. Esto apunta a un fenómeno climático global de varias estaciones. Aquí está el detalle que de verdad está llamando la atención entre la gente que estudia esto para ganarse la vida. No es solo que el niño se esté volviendo fuerte, es lo rápido que está llegando ahí. Los meteorólogos que comparan este fenómeno con el registro histórico han señalado que las temperaturas de la superficie del mar en la región Niño 3-4 se están calentando a un ritmo mayor este año que durante el tramo equivalente de los años del Super, el Niño de 1997 o de 2015. Parte de eso tiene que ver con las condiciones de partida. Este año el Pacífico tropical no salió del todo de su fase fría previa, la Niña, hasta abril de 2026, más tarde que la transición equivalente de 2023, y aún así el calentamiento que vino después ha sido inusualmente explosivo. Los científicos de la Organización Meteorológica Mundial ya se han pronunciado al respecto. La secretaria general, Celeste Saulo, declaró sin rodeos que las condiciones del Niño ya están en marcha y que a medida que el fenómeno se refuerce, intensificará tanto el riesgo de sequía como el de lluvias torrenciales en tierra, junto con un riesgo elevado de olas de calor y de olas de calor marinas en muchas regiones del planeta. Hay además una capa de cambio climático debajo de todo esto que hace las comparaciones históricas más difíciles de lo que solían ser. Los investigadores señalan que el océano de hoy ya está bastante más caliente en conjunto de lo que estaba durante los fenómenos de 1997 o 2015, puramente por décadas de calentamiento global de fondo, completamente al margen del Niño en sí. Eso significa que este fenómeno no se está desarrollando en el mismo océano de referencia, en el que se desarrollaron los dos Super El Niño anteriores. Se está apilando encima de un punto de partida ya elevado. Un estudio publicado en diciembre de 2025 encontró que los fenómenos de Super El Niño pueden desencadenar lo que los investigadores están llamando cambios súbitos de régimen climático, saltos abruptos, tanto en los patrones de temperatura como en los de lluvia, en lugar de una transición lenta y gradual. Y que este tipo de comportamiento abrupto parece estar intensificándose a medida que el clima de fondo sigue calentándose. En términos simples, el mecanismo que hizo tan disruptivo el fenómeno de 1997 a 1998 puede estar operando ahora dentro de un sistema preparado para amplificarlo todavía más. Para entender por qué los científicos del clima están mirando esto tan de cerca, hay que entender lo que el último fenómeno verdaderamente comparable le hizo al planeta. El Niño de 1997 a 1998 sigue siendo el más fuerte jamás registrado y elevó la temperatura media global de aquel tramo en aproximadamente 1,5 grados. Aquel único fenómeno climático se vinculó con lluvias torrenciales e inundaciones catastróficas en Perú y en África Oriental. Inundaciones lo bastante graves como para desencadenar un brote de fiebre del Valle del Rift, una enfermedad transmitida por mosquitos en varias zonas de África Oriental. En el lado opuesto del planeta, ese mismo fenómeno ayudó a alimentar sequías devastadoras en el sudeste asiático que se convirtieron en algunos de los peores incendios forestales que había visto la región. Aquí, en Norteamérica, potentes sistemas de tormentas del Pacífico se estrellaron contra California y provocaron inundaciones catastróficas y deslizamientos de tierra por todo el estado. En el propio océano, las temperaturas del mar escalaron lo suficiente como para causar blanqueamiento en aproximadamente el 16% de todos los arrecifes de coral del mundo en un solo fenómeno. Los investigadores que estudiaron después las consecuencias económicas, en un trabajo publicado en la revista Science en 2023, estimaron el daño económico global total de aquel único fenómeno del Niño en aproximadamente $5-7 billones. Una vez que se tienen en cuenta sus efectos de cola larga sobre la agricultura, la enfermedad y las infraestructuras,
que se prolongaron durante años. El fenómeno de 1982 a 1983, el siguiente más fuerte del registro antes de 2015, arrastró su propia factura global de miles de millones de dólares. El Super El Niño de 2015 a 2016, el más reciente antes de este año, cumplió con parte de su reputación habitual. Trajo condiciones serias de sequía al Caribe, pero no llegó a producir el invierno más húmedo de lo normal que se supone que lleva al sur de California. Un recordatorio de que ni siquiera un Super El Niño de manual garantiza que cada región reciba lo que sugieren las medias. Lo que sí entregó, sin ninguna duda, fue calor. El fenómeno de 2015 y 2016 ayudó a empujar a esos 2 años a la lista de los más cálidos jamás registrados en el planeta hasta entonces. Y todos y cada uno de los 10 años más cálidos del registro moderno han ocurrido desde aquel fenómeno. Vale la pena una explicación rápida de la mecánica, porque esto se repite constantemente sin que nadie llegue a explicarlo. El Niño es la fase cálida de un ciclo natural y recurrente entre el océano y la atmósfera, llamado oscilación del sur, que oscila de un lado a otro entre fases cálidas, llamadas el Niño, y fases frías, llamadas la Niña, más o menos cada 2 a 7 años. En condiciones normales, los vientos alisios soplan de forma constante de este a oeste a lo largo del Pacífico tropical, amontonando agua superficial cálida cerca de Indonesia y el Pacífico occidental, mientras permiten que agua más fría aflore desde el océano profundo cerca de Sudamérica. Durante el Niño, esos vientos alisios se debilitan, a veces incluso se invierten, y esa pila de agua cálida que normalmente está apilada en el oeste se desplaza de vuelta hacia el este a lo largo del Pacífico. Ese único cambio en donde se sitúa el agua cálida cambia donde se forman las tormentas, lo que cambia donde se sitúa la corriente en chorro, lo que después reconfigura los patrones de lluvia y temperatura de todo el planeta, no solo cerca del Pacífico. Suena casi demasiado simple para causar el nivel de trastorno que acabamos de describir, mover agua caliente de un lado de un océano al otro, pero la cantidad de energía térmica implicada es genuinamente de escala planetaria y la atmósfera responde en consecuencia. Aquí es donde esto se vuelve específico según donde estés, porque el Niño no trata al planeta de forma uniforme. Algunas regiones se vuelven más húmedas, otras más secas y otras apenas lo notan. En toda la franja sur de Estados Unidos, desde el sur de California y el suroeste desértico, pasando por la costa del Golfo hasta Florida y el sureste en general, el patrón habitual es un invierno más húmedo, impulsado por una corriente en chorro subtropical más fuerte y desplazada más al sur. Si las temperaturas se mantienen lo bastante frías durante esos sistemas de tormentas, eso puede traducirse también en bastante más nieve de la habitual en algunas de esas cordilleras del sur. Mientras tanto, buena parte del norte de Estados Unidos, desde el noroeste del Pacífico y las rocosas del norte, hasta las llanuras del norte y el medio oeste, suele ver lo contrario, un invierno más suave y más seco que la media. Hawaii tiende a tener un invierno más lluvioso durante el Niño, seguido de un tramo mucho más seco el año siguiente a que el fenómeno se desvanezca. A escala global, el lado seco de este patrón tiende a golpear partes de África, India, Australia, Filipinas, Indonesia, el Caribe y el norte de Sudamérica. Todas ellas regiones que históricamente ven lluvias por debajo de la media durante los años del Niño fuerte, lo que eleva el riesgo real de sequía y de incendios. En el lado contrario, lugares como la costa de Ecuador y Perú suelen ver lluvias mucho más intensas de lo habitual, junto con partes de África Oriental, Asia Central, Chile, Uruguay y Paraguay. La temporada de huracanes se ve arrastrada en 2 direcciones distintas a la vez. En la cuenca del Atlántico, los fenómenos fuertes del Niño suelen aumentar la cizalladura del viento y el aire descendente, ambos hostiles a la formación de tormentas tropicales. Por eso, varios grupos importantes de predicción, incluida la Universidad Estatal de Colorado, ya han recortado a la baja sus proyecciones de número de tormentas para esta temporada atlántica a medida que el Niño se ha intensificado. Eso no garantiza una temporada tranquila.
2023 fue en sí mismo un año del niño fuerte y aún así produjo una temporada atlántica activa, pero las probabilidades estadísticas se inclinan hacia sistemas menos numerosos y más débiles. Mientras tanto, las cuencas del Pacífico Oriental y Central suelen ver el efecto opuesto, con años del Niño que históricamente producen huracanes más numerosos y más intensos en esas aguas, lo que eleva el riesgo de tormentas para Hawái en concreto. Y después está la cifra que ata todo esto, la temperatura media global. Los científicos tienen mucha confianza en esta pieza en concreto, porque la física es la parte más directa de todo el sistema. Todo ese calor oceánico extra que se acumula durante el Niño acaba liberándose a la atmósfera, y las condiciones más secas que lo acompañan en muchas regiones significan más luz solar directa llegando a la superficie y calentándola. La Agencia Oceánica y Atmosférica estadounidense ya había proyectado, incluso antes de que esta intensificación rápida fuera evidente, que 2026 iba muy probablemente a situarse entre los 5 años más cálidos jamás registrados, sin siquiera tener en cuenta el calentamiento añadido del Niño encima de esa referencia. Si este fenómeno se verifica cerca de la fuerza que proyectan los modelos más agresivos, que 2026 o 2027 se conviertan en el nuevo año más cálido del registro, superando a 2024, empieza a aparecer menos una posibilidad y más el resultado esperado. Vale la pena detenerse un momento en lo que ocurre bajo la superficie, porque los impactos oceánicos de un super El Niño pueden ser tan disruptivos como cualquier cosa que pase en el cielo. Cuando esa bolsa de agua inusualmente cálida se extiende por el Pacífico ecuatorial y permanece durante meses, ejerce un estrés térmico directo sobre los sistemas de arrecifes de coral, que es exactamente el mecanismo detrás del blanqueamiento masivo registrado durante el super El Niño de 1997 a 1998. El agua superficial más cálida también trastorna la cadena alimentaria de un enorme abanico de especies marinas, desde el plancton hasta poblaciones de peces comercialmente importantes, porque el agua fría y rica en nutrientes que normalmente aflora desde el océano profundo frente a la costa de Sudamérica, queda suprimida durante el Niño, dejando al ecosistema de superficie sin los nutrientes de los que depende. Las pesquerías de Perú y Ecuador en particular han sufrido históricamente golpes importantes durante los años del Niño fuerte, con efectos en cadena que alcanzan a las industrias pesqueras comerciales y a las economías costeras que dependen de ellas. Seamos equilibrados con esto, porque el alarmismo sin contexto no le sirve a nadie. Un super El Niño no es un desastre garantizado para cada persona del planeta. El fenómeno de 2015 a 2016 es prueba de ese matiz por sí solo. Entregó una sequía seria al Caribe exactamente como se esperaba, pero falló por completo en entregar el invierno más húmedo en el sur de California que predicen los patrones de manual. Las medias describen tendencias, no garantías, y cada fenómeno se desarrolla con sus propias rarezas, según cómo responda exactamente la atmósfera en tiempo real. De lo que los meteorólogos están muy seguros es del panorama general, probabilidades elevadas de sequía en regiones concretas, probabilidades elevadas de lluvias intensas en otras, una temporada de huracanes atlánticos apreciablemente más tranquila compensada por una del Pacífico Oriental más activa, y una casi certeza de que las temperaturas medias globales van a subir como resultado directo, lo que es genuinamente incierto ahora mismo. Y lo que los científicos vigilan semana a semana durante el resto del verano es cuánta fuerza alcanza exactamente este fenómeno en su pico y si de verdad acaba superando al de 1997 a 1998 como el Niño más fuerte jamás medido. El fenómeno en sí ya no está en cuestión. Lo que está en cuestión es el techo.